Lucas era un chico de 13 años, normal a primera vista. Vivía en un pequeño pueblo en el campo, donde la vida seguía un ritmo pausado y las rutinas diarias apenas cambiaban. Sin embargo, había algo que nadie sabía sobre Luke, ni siquiera él mismo. Su destino estaba entrelazado con una antigua profecía de su familia. Desde muy joven, Lucas tuvo sueños vívidos, pero no eran como los sueños de otros niños. Mientras sus amigos soñaban con aventuras y fantasías, los sueños de Lucas eran extraños, casi inquietantes. Vio rostros que nunca había conocido, lugares que no conocía y, lo más extraño de todo, escenas de un futuro que no podía comprender. Una noche, todo cambió. Lucas tuvo un sueño diferente a todos los que había experimentado. Estaba en un gran campo abierto, rodeado de exuberantes colinas verdes y un cielo azul profundo. En el centro del campo había un árbol gigantesco, cuyas raíces se extendían por la tierra, como si estuvieran conectadas al corazón mismo del planeta. Caminó hacia el árbol, sintiendo una extraña familiaridad con el lugar, como si hubiera estado allí antes. Al acercarse, vio una figura sentada bajo la sombra del árbol. Era un hombre de aspecto anciano, con el pelo largo y plateado y unos ojos que parecían brillar como estrellas. El hombre miró a Lucas y con voz profunda y tranquilizadora, dijo: «Por fin estás aquí, Lucas». Lucas se sorprendió. Nunca antes había visto a este hombre, pero algo en su voz despertó una sensación de reconocimiento, como si estuvieran conectados de alguna manera. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, confundido. «Soy el guardián del legado, el protector de una antigua profecía, transmitida de generación en generación en tu familia», contestó el hombre, su voz resonando como el viento entre las hojas. «Y tú, Lucas, eres el próximo en llevar esa carga». Lucas dio un paso atrás, sin entender lo que estaba pasando. ¿Profecía? ¿Legado? Nada de eso tenía sentido para él. «Yo no entiendo. ¿Qué significa eso?», preguntó, tratando de encontrar respuestas. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en el árbol. Miró a Lucas con una mirada seria pero amable. «Tu familia, hace mucho tiempo, fue elegida para llevar un secreto, un poder que puede cambiar el curso de la historia. En cada generación, una persona es elegida a través de sueños para llevar esta responsabilidad. Ahora te toca a ti, Lucas. Tu vida nunca volverá a ser la misma». Antes de que Lucas pudiera hacer más preguntas, el anciano se acercó y le puso la mano en el hombro. «Tu camino estará lleno de desafíos. Habrá traiciones, enemigos que no puedes imaginar y decisiones difíciles que darán forma al destino no solo de tu vida, sino de muchos a tu alrededor. Pero recuerda esto, no estás solo. Tu fuerza vendrá de tus antepasados, y debes seguir lo que se te revela en los sueños». La escena alrededor de Lucas comenzó a desmoronarse, el campo verde desapareció, y sintió como si estuviera siendo arrastrado de vuelta al mundo real. El anciano dio una última advertencia antes de que todo oscureciera. «Cuando te despiertes, no ignores lo que viste. El futuro está en tus manos, Lucas». Lucas se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo aceleradamente. La luz de la mañana ya entraba por la ventana de su habitación y sintió el sudor frío en la frente. El sueño se sentía tan real, y las palabras del anciano aún resonaban en su mente. No podía simplemente ignorarlo. Al ponerse de pie, Lucas sintió un peso diferente sobre sus hombros, como si algo invisible lo presionara. Miró alrededor de su habitación, buscando alguna señal de que todo era un sueño ordinario, pero sabía, en el fondo, que no lo era. Había algo especial en ese sueño, algo que necesitaba entender. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a notar que sucedían cosas extrañas a su alrededor. Notó pequeñas coincidencias que parecían alinearse de una manera aterradora con lo que el anciano había dicho. Sus amigos comenzaron a comportarse de manera diferente, algunos distantes, otros parecían sospechosos de cada movimiento que hacía. Y entonces sucedió algo aún más inexplicable. Mientras estaba en la escuela, durante el recreo, Lucas vio a un grupo de niños
mayores que solo conocía de vista. Siempre parecieron arrogantes, pero ese día fueron más agresivos que de costumbre, intimidando a un estudiante más joven. Lucas, normalmente tímido y reservado, sintió una extraña sensación de urgencia. El anciano del sueño había dicho algo sobre enemigos y traiciones, y aunque no entendía por qué, sentía que estaba conectado de alguna manera. Sin pensarlo demasiado, Lucas se acercó al grupo. «Oye, déjalo en paz», dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Los chicos mayores se detuvieron y lo miraron con desdén. Uno de ellos, el más grande del grupo, se acercó a Lucas. «¿Y qué vas a hacer al respecto, soñador?». El chico se burló, acercándose amenazadoramente. Lucas sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Cómo supo ese chico de sus sueños? Nunca se lo había mencionado a nadie. El instinto de Lucas lo alertó de que había algo más detrás de esa intimidación. Pero antes de que la situación empeorara, apareció una figura. Era el nuevo profesor de historia, un hombre serio y de pocas palabras, que siempre parecía observarlo con un extraño interés. Dispersó al grupo con autoridad y miró directamente a Lucas. ¿Te ha gustado esta parte de la historia? Todavía hay mucho más. Suscríbete al canal para seguir cada detalle de esta emocionante saga y descubrir los misterios que están por venir. Ten cuidado a quien desafías, Lucas, dijo el profesor con una expresión enigmática. Las apariencias pueden ser engañosas, y aún no estás listo para enfrentarte a ciertos enemigos. Lucas no reaccionó. ¿Cómo supo el maestro su nombre y por qué sus palabras sonaban tan misteriosas? Tenía la sensación de que había algo más oculto a su alrededor, y el sueño empezaba a revelar lo que le esperaba. Lucas estaba perturbado por lo que había sucedido mientras tanto. No era solo la agresión de la que había sido testigo, sino algo más profundo, algo invisible que no podía identificar. La forma en que el niño lo había llamado soñador, y sobre todo, la extraña advertencia del profesor de historia, lo pusieron en alerta. Comenzó a sentir que las piezas del rompecabezas de su sueño comenzaban a encajar, pero todavía no sabía exactamente qué estaba pasando. Esa noche, mientras yacía en su cama, Lucas se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido en los últimos días. El sueño, las palabras enigmáticas del anciano bajo el árbol, y ahora, esta sensación constante de que lo estaban observando. Era como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando, revelando una capa oculta que siempre había estado ahí pero que nunca había notado. El sueño lo golpeó como una ola, y pronto se encontró de nuevo en el campo verde. El gran árbol estaba allí, con sus raíces profundas, y el anciano de cabellos plateados lo estaba esperando de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. El cielo, que antes había sido de un azul profundo y claro, ahora estaba cubierto por nubes oscuras, como si se estuviera gestando una tormenta. «Has vuelto», dijo el anciano, como era de esperar, mientras observaba a Lucas con sus ojos penetrantes. «¿Yo? No entiendo. ¿Qué me está pasando?», preguntó Lucas, con la confusión clara en su voz. El anciano asintió lentamente, como si esperara esta pregunta. «El despertar de un legado nunca es fácil, Lucas. Estás empezando a ver el mundo como realmente es, y eso puede ser aterrador. Hay fuerzas en juego, tanto buenas como malas, que intentarán influir en tu camino. Y en este momento, estás en el centro de una batalla invisible, una batalla que tu familia ha estado luchando durante generaciones». Lucas sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La batalla que mencionó el anciano parecía mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Apenas podía hacer frente a los problemas normales de su vida, como lidiar con los matones de la escuela, y ahora había algo mucho más siniestro en juego. «No sé si estoy preparado para esto», murmuró Lucas, con voz débil. «Nadie está realmente preparado cuando llega el momento», respondió el anciano en tono comprensivo. «Pero lo que debes entender, Lucas, es que el futuro no está escrito en piedra. Cada acción que haces, cada elección que haces, da forma a lo que
Está por venir. No estás condenado a seguir un camino predeterminado, pero debes ser consciente de que tus elecciones tienen consecuencias. Lucas quiso preguntar más, pero el anciano le hizo un gesto para que se acercara al árbol. Extendió la mano y, con un suave toque en una de las raíces, el árbol comenzó a brillar con una luz dorada. La tierra circundante comenzó a temblar ligeramente, y Lucas sintió una energía pulsando a través del suelo. El poder que llevas en tus sueños no es solo una advertencia, explicó el anciano. Es una conexión con algo más grande, algo que está más allá de la comprensión de la mayoría de la gente. Tu legado no es solo una responsabilidad, es una herramienta. Úsalo sabiamente y podrás cambiar el curso de muchos destinos, no solo el tuyo. De repente, Lucas encontró con que lo apartaban del campo, como si lo arrastrara una fuerza invisible. El escenario a su alrededor comenzó a cambiar rápidamente. Ahora estaba en un lugar diferente, en una gran ciudad, llena de rascacielos, luces brillantes y multitudes apresuradas. Y allí, en medio de esa confusión, vio una versión mayor de sí mismo. Lucas, ya un adulto joven, caminaba por las calles de la ciudad, con expresión seria y decidida. Parecía estar buscando algo, o tal vez a alguien. Lucas vio cómo su versión adulta se acercaba a un imponente edificio, con un cartel en la entrada que decía Fundación Lucas Almeida. Se sorprendió al ver su propio nombre en ese lugar. Dentro del edificio, la versión adulta de Lucas dirigía una reunión con un grupo de personas. Parecía una discusión importante, algo relacionado con proyectos sociales y solidarios. Pero algo andaba mal. Lucas se dio cuenta, por la expresión tensa de su rostro, de que las cosas no iban bien. Había algo más en juego allí, algo que aún no entendía del todo. Antes de que pudiera acercarse más, la escena volvió a cambiar. Ahora, estaba en un lugar mucho más oscuro. Las calles estaban desiertas, los edificios en ruinas. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, ahora parecía devastada. En medio del caos, Lucas vio a un hombre que parecía estar al borde de la desesperación. Volvió a ser su versión adulta, pero esta vez parecía derrotado, como si lo hubiera perdido todo. El corazón de Lucas se aceleró al ver esa escena. Quería gritar, advertirse de lo que se avecinaba, pero sus palabras no salían. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo pudo tener tanto éxito en un momento y estar completamente arruinado al siguiente? La voz del anciano resonó en su mente. El futuro está en tus manos. Asterisco asterisco. Lucas se despertó de repente, sentado en su cama con el corazón acelerado. El sueño había sido tan real que casi podía oler la ciudad devastada. Trató de organizar sus pensamientos, pero todo era confuso. ¿Qué significaban esos destellos? ¿Estaba destinado al éxito o al fracaso? En los días siguientes, Lucas no podía dejar de pensar en lo que había visto. Comenzó a prestar más atención a las personas que lo rodeaban, buscando señales de que algo estaba cambiando. El grupo de chicos mayores que lo habían acosado continuó actuando de manera extraña. Ahora, cada vez que se cruzaban con él, se susurraban entre sí, como si supieran algo que él no sabía. Y luego estaba el profesor de historia. Lucas notó que la maestra continuaba observándolo de una manera peculiar durante las clases, como si estuviera esperando algo. Un día, después de la última clase, el profesor lo llamó. Lucas, ¿puedo hablar contigo un momento? Lucas sintió mariposas en el estómago, pero asintió. Se encontraron en la habitación vacía, el silencio llenó el espacio entre ellos. La maestra se veía diferente ese día, menos formal y más preocupado. Lucas, sé que estás pasando por cosas que no puedes explicar. Cosas que parecen más allá de la realidad. No estoy aquí para asustarte, sino para advertirte, comenzó el profesor en voz baja y seria. Hay gente en este mundo que sabe lo que estás viviendo. Personas que tienen sus propios intereses y que pueden tratar de utilizarte para sus propios fines. Lucas tragó saliva. Con cada palabra, la sensación de que estaba en algo mucho más grande de lo que había imaginado se hacía más fuerte. ¿Qué debo hacer?
Preguntó, sintiéndose perdido. Tenga cuidado, respondió el profesor, poniéndose en pie y sacando un pequeño sobre de su escritorio. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Pero hasta entonces, ten cuidado en quién confías. Y, lo más importante, confía en tus instintos. Ellos te guiarán. Lucas recogió el sobre, sintiendo que su corazón se aceleraba. No sabía lo que contenía, pero sintió que podría ser una pieza clave para desentrañar los misterios que lo rodeaban. De vuelta a casa, abrió el sobre con manos temblorosas. En el interior, solo había una hoja de papel, con una frase escrita con elegante caligrafía: el poder de tus sueños está más allá de lo que imaginas. No temáis lo que viene. Asterisco asterisco. Lucas suspiró profundamente. Sabía que solo estaba al comienzo de un viaje que lo llevaría a enfrentar desafíos inimaginables. Las visiones de su futuro, la advertencia del anciano, las palabras enigmáticas del profesor, todo apuntaba a un camino que apenas podía comprender. Pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. En los días que siguieron después de recibir el misterioso sobre, Lucas no pudo evitar la sensación de que algo mucho más grande estaba en movimiento. Guardó la hoja de papel con el mensaje críptico en un cajón de su habitación, pero la frase seguía resonando en su mente: el poder de tus sueños está más allá de lo que imaginas. No temáis lo que viene. Asterisco asterisco. Era difícil no tener miedo. Lucas empezaba a darse cuenta de que no solo se dejaba guiar por sus sueños, sino que otras personas también parecían estar al tanto de este don, o maldición, que él llevaba. No entendía qué era exactamente el poder que mencionaba la nota, pero empezaba a sentir que sus sueños no eran meras visiones de posibilidades, sino puertas de entrada a algo más grande. Su rutina diaria, aunque superficialmente normal, estaba llena de tensión. Cada mirada, cada palabra pronunciada por las personas que lo rodeaban parecían tener un significado oculto. El grupo de chicos que lo había acosado antes ahora parecía evitarlo, como si supieran que estaba involucrado en algo que estaba más allá de ellos. Sin embargo, Lucas comenzó a notar que uno de ellos, el chico mayor, siempre lo observaba desde lejos, sin acercarse nunca. El profesor de historia, por su parte, siguió comportándose de forma extraña. Nunca había vuelto a mencionar su conversación ni la nota que le dio a Lucas, pero sus miradas constantes durante la clase indicaban que estaba monitoreando cada movimiento del niño. Era como si esperara que Lucas hiciera algo que ni siquiera él sabía lo que era. ¿Te ha gustado esta parte de la historia? Todavía hay mucho más. Suscríbete al canal para seguir cada detalle de esta emocionante saga y descubrir los misterios que están por venir. Fue en una tarde lluviosa, mientras Lucas intentaba concentrarse en sus tareas escolares, cuando todo comenzó a cambiar de nuevo. Estaba sentado a la mesa de la cocina, garabateando notas en su cuaderno, cuando un sonido extraño resonó en la casa. Era como un susurro, pero tan bajo y lejano que no podía entender lo que estaba diciendo. Miró a su alrededor, confundido, pero todo parecía normal. Ignorando el sonido, volvió al cuaderno, pero el susurro regresó, esta vez más fuerte. Lucas dejó el lápiz y se levantó. El sonido parecía provenir de algún lugar dentro de la casa, pero no era un ruido ordinario, como el viento o el crujido de las puertas. Era algo sobrenatural. Siguió el sonido hasta arriba, donde estaba su habitación. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía el susurro, pero aún así no podía entender las palabras. Cuando finalmente abrió la puerta de su habitación, la sensación que lo invadió fue indescriptible. El aire era pesado, como si estuviera siendo aspirado por una fuerza invisible. Y allí, sobre su cama, estaba abierto el sobre que había guardado. Lucas se acercó con cautela. La hoja de papel con el mensaje críptico estaba allí, pero ahora algo más había aparecido en ella. Justo debajo de la frase original, comenzaron a surgir palabras en una escritura que no reconoció, como si estuvieran escritas por manos invisibles. Dio un paso atrás. Su corazón latía rápidamente.
El poder de tus sueños está más allá de lo que imaginas. La frase resonó en su mente mientras observaba las misteriosas palabras que emergían en el papel. Entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio volvió a llenar la habitación, y las palabras quedaron allí, escritas, como un enigma a la espera de ser resuelto. Lucas se acercó vacilante y aceptó el papel. Las nuevas palabras, aunque en un idioma que no conocía, le resultaban familiares de alguna manera, como si las hubiera visto en alguna parte. Pero, ¿dónde? Fue entonces cuando recordó, en el sueño, durante la primera visita al árbol, cuando el anciano estaba hablando de su legado, Luke había notado símbolos grabados en las raíces del árbol, símbolos que ahora se daba cuenta de que eran similares a esas palabras. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. Si los símbolos en el sueño estaban conectados de alguna manera con lo que estaba sucediendo en el mundo real, ¿qué significaba eso? Esa noche, Lucas no pudo dormir. Yacía despierto, mirando al techo, con las misteriosas palabras aún flotando en su mente. Sabía que había algo más detrás, algo que necesitaba descubrir. ¿Pero qué? El siguiente día de clases transcurrió lentamente y Lucas apenas prestó atención a las explicaciones. Su mente estaba distante, tratando de desentrañar el misterio que lo rodeaba. Fue solo al final del día, cuando salía de la escuela, que sucedió algo inesperado. El chico que lo había acosado antes, el líder del grupo, lo detuvo a la salida de la escuela. Sin embargo, a diferencia de otras veces, no había arrogancia ni hostilidad en su mirada. Parecía nervioso, mirando a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien los estaba observando. «Tenemos que hablar», dijo el chico en un tono de voz bajo y urgente. Lucas vaciló. No confiaba en este chico, especialmente después de todo lo que había sucedido, pero algo en la forma en que hablaba lo hizo detenerse y escuchar. «Sé lo que estás viendo», continuó el chico. «Sé de sueños». La declaración dejó a Lucas completamente en estado de shock. ¿Cómo podía saberlo? Como tú, empezó Lucas, pero el chico lo interrumpió. Aquí no. Es posible que nos estén vigilando, dijo, haciendo un gesto para que Lucas lo siguiera a una zona más apartada detrás de la escuela. Sin saber exactamente por qué, Lucas lo siguió. Caminaron hasta un lugar alejado de las miradas indiscretas, y entonces el niño, visiblemente ansioso, comenzó a hablar. «Yo también tengo sueños», confesó, mirando a Lucas con seriedad. «Pero son diferentes. Veo cosas que no deberían estar ahí, como sombras que me siguen, me observan. Dicen cosas que no entiendo, pero sé que están conectados contigo». Lucas no sabía qué pensar. El chico al que siempre había considerado un matón ahora compartía secretos que de alguna manera estaban conectados con sus propios misterios. «Pensé que me estaba volviendo loco», continuó el niño. «Pero luego, cuando escuché lo que hiciste ese día, cuando te pusiste de pie para defender a ese niño, me di cuenta de que no eras el único. Aquí están pasando más cosas de las que creemos». Lucas comenzó a preguntarse si sus sueños estaban entrelazados. Tal vez no fue solo una coincidencia. Quizás, de alguna manera, eran parte de la misma historia. «¿Qué más viste?», preguntó Lucas, tratando de juntar las piezas. El chico vaciló un momento, como si estuviera reflexionando sobre si debía contarlo. «Todo. Vi una figura», dijo finalmente. «Un hombre de cabello plateado. Estaba de pie en un árbol gigante, observando todo a su alrededor. Y él dije que debería ayudarte, que algo grande se avecinaba y que si no estábamos preparados, todo estaría perdido». Lucas se quedó paralizado. El anciano, el hombre que había visto en sus propios sueños. Ahora todo empezaba a tener sentido. De alguna manera, sus visiones y las del chico estaban conectadas. ¿Pero por qué? Antes de que pudieran seguir discutiendo, un sonido lejano interrumpió la conversación. Lucas miró a su alrededor, sintiendo que una ola de pánico crecía en su interior. Algo se acercaba. Una presencia que no podía ver,
pero que podía sentir. El chico también parecía alarmado. «Están aquí», murmuró, con los ojos muy abiertos. «¿Quién?», preguntó Lucas, pero ya sabía la respuesta. Las sombras. Las mismas sombras que el niño había descrito en sus sueños. Estaban ahí, invisibles, pero muy reales. Lucas sintió que un escalofrío le subía por la espalda, mientras el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. «Tenemos que salir de aquí», dijo el chico, apartando a Lucas. Corrieron a través de la escuela desierta, sin mirar atrás. Lucas podía sentir la presencia de sombras siguiéndolos, como si fueran depredadores cazando a su presa. Su corazón latía salvajemente mientras salían corriendo del edificio y se adentraban en el pequeño bosque que estaba al lado de la escuela. La sensación de persecución continuó, pero luego, de repente, todo se detuvo. El aire se volvió más claro y volvió el silencio. Lucas y el niño dejaron de correr, jadeando, y se volvieron lentamente, con la esperanza de ver algo detrás de ellos. Pero no había nada. «¿Qué? ¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, tratando de entender lo que acababa de suceder. El chico negó con la cabeza, todavía en estado de shock. «No lo sé, pero sé que no será la última vez que los veremos». Lucas asintió, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Algo se movía en las sombras, y apenas habían empezado a comprender lo que se avecinaba. Pero una cosa era cierta, no estaban solos en este viaje, y las sombras, al igual que sus sueños, eran solo el comienzo de algo mucho más grande. La oscuridad que rodeaba a Lucas y al niño se disipó lentamente, dejando el inquietante silencio del bosque. Lucas respiró hondo, todavía sintiendo el eco de la persecución de las sombras. Sabía que este no sería el final de la confrontación, pero la pausa repentina les dio tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. El niño, que hasta entonces había sido un misterio para Lucas, respiraba con dificultad. A su lado, todavía en estado de alerta. Lucas lo miró, preguntándose cuánto de la verdad sabía el muchacho. ¿También estuvo involucrado de alguna manera en la profecía que rodeaba sus sueños? ¿Por qué también vio al anciano de cabello plateado? Y, lo que es más importante, ¿qué querían las sombras con ellos? El niño, al notar la mirada de Lucas, finalmente rompió el silencio. «Necesitamos respuestas», dijo, con la voz cargada de una urgencia que Lucas también sentía. «Ya no podemos huir de esto. Si sueñas con el mismo hombre que yo, hay algo más grande en juego aquí». Lucas asintió, sin saber qué decir. Sabía que el chico tenía razón. Los sueños, las visiones, y ahora las sombras, todo estaba conectado, y el tiempo para descubrirlo, que realmente estaba pasando, se estaba agotando. «Tenemos que encontrar al profesor de historia», sugirió Lucas, recordando las misteriosas palabras que el profesor le había dicho. «Él sabe algo. Me dio una pista, pero no la entendí del todo». El chico pareció reflexionar sobre la idea, asintiendo con la cabeza. Sabían que el profesor estaba involucrado de alguna manera, pero ¿hasta qué punto? ¿Y por qué no? ¿Lo había explicado todo desde el principio? Caminaron de regreso a la escuela, ahora más silenciosos que nunca. El cielo comenzaba a oscurecerse y caía una lluvia ligera, haciendo que el asfalto brillara bajo las tenues luces de las farolas. La sensación de que algo estaba a punto de suceder no abandonó a Lucas. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad, a punto de explotar en una tormenta. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, se detuvieron un momento, intercambiando miradas. Algo dentro de Lucas le decía que esta sería la última oportunidad de descubrir la verdad. El tiempo corría y las sombras se movían, siempre al acecho. La escuela estaba vacía a esa hora, excepto por algunas luces que provenían de la sala de profesores. Cuando llegaron, Lucas sintió un escalofrío al ver al profesor de historia, sentado en su escritorio, aparentemente esperándolos. El maestro levantó la vista lentamente cuando los vio entrar, y una leve sonrisa apareció en su rostro, pero había algo inquietante en su expresión. «Sabía que vendrías», dijo, con voz tranquila y serena, como si llevara mucho tiempo esperando este momento.
Lucas vaciló un momento, pero el chico que estaba a su lado dio un paso adelante. «¿Sabes lo que nos está pasando?», dijo, con la voz llena de tensión. «Es hora de dejar los acertijos. Necesitamos respuestas». El maestro suspiró, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, desde donde vio caer la lluvia afuera. «¿Estás listo para las respuestas?», preguntó, sin apartar la vista de la ventana. «Porque la verdad no será fácil de aceptar». Lucas sintió una oleada de nerviosismo. No estaba seguro de estar listo, pero sabía que ya no podía vivir en la ignorancia. «Lo soy», dijo con voz firme. «Necesitamos entender lo que está pasando». «¿Quién? ¿Es el hombre de mis sueños? ¿Qué son esas sombras? ¿Y por qué estamos los dos conectados en esto?». El maestro se volvió hacia ellos, con el rostro serio. Se acercó a su escritorio y cogió un viejo libro encuadernado en cuero que parecía haber estado allí durante décadas. «Ustedes dos son parte de una profecía muy antigua», comenzó, mientras abría el libro y hojeaba sus páginas cuidadosamente. «Una profecía que está enraizada en la historia de tu linaje, Lucas». Lucas frunció el ceño. Sabía que había algo que hacer con su familia, pero nunca imaginó que fuera algo tan antiguo. Su familia, hace siglos, fue elegida para llevar un poder que puede dar forma al futuro, continuó el profesor. Este poder se manifiesta a través de sueños, visiones, que muestran no solo posibilidades, sino también realidades alternativas. El hombre que ves en tus sueños es el guardián de ese legado. Él se apareció a todos los que habían sido elegidos antes que tú, y ahora se apareció a ti. Y también para ti, dijo, volviéndose hacia el niño. «Pero yo no soy de su familia», dijo el muchacho, confundido. «¿Cómo me involucra?». El profesor cerró el libro y dio un largo suspiro. «Porque la profecía no involucra a un solo linaje, sino a varios. Ustedes dos estaban destinados a trabajar juntos. Uno como portador del poder, el otro como guardián. Es por eso que ambos tienen puntos de vista similares. Están unidos por esta misión». Lucas sintió el peso de la revelación. Estaban conectados de maneras que no podía imaginar, y ahora empezaba a entender por qué todo parecía tan fuera de lo común desde el principio. Pero había una pregunta más que lo preocupaba. «¿Y las sombras?», preguntó Lucas en voz baja. «¿Qué son?». La maestra se quedó en silencio por un momento, mirando a Lucas con una expresión seria. «Las sombras son lo opuesto a ti», dijo finalmente. «Son entidades que buscan destruir el equilibrio que debes mantener. Quieren el poder que llevas, Lucas, y harán cualquier cosa para tomarlo. Son las fuerzas que trabajan en la oscuridad, manipulando y distorsionando la realidad». Lucas sintió un escalofrío. Ya había sentido la presencia de las sombras, pero ahora que sabía lo que eran, la amenaza parecía aún más real. Pero había una última pregunta que tenía que hacer. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó, con los ojos fijos en el profesor. El maestro se acercó a la mesa, recogiendo el sobre que le había dado a Lucas antes. «Hay una última pieza del rompecabezas que aún no has descubierto», dijo, devolviéndole el sobre a Lucas. «En su interior hay un mapa. Este mapa te llevará al lugar donde todo comenzó. Allí encontrarás las respuestas finales y la potencia que necesitas para enfrentarte a las sombras. Pero deben estar preparados. Esa será la prueba final». Lucas recogió el sobre con manos temblorosas, sintiendo la importancia de ese momento. Sabía que este era el final del viaje, pero también el comienzo de algo aún más grande. Las piezas finalmente estaban cayendo en su lugar, y el destino estaba a punto de revelarse por completo. El viaje hasta el lugar indicado en el mapa duró 2 días. Lucas y el niño caminaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El lugar donde todo comenzó, como indicaba el mapa, era una antigua ruina en las montañas, lejos de cualquier civilización. El camino era difícil y empinado, pero ambos sintieron la urgencia de llegar a su destino. Cuando finalmente llegaron a las ruinas, el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre las piedras antiguas. Había algo sagrado en este lugar,
como si fuera un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y algo más allá de la comprensión humana. En el centro de las ruinas había una piedra grande y lisa con símbolos grabados que Luke reconoció de inmediato. Eran los mismos símbolos que había visto en las raíces del árbol en el sueño. Sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de que estaba en el lugar donde todo había comenzado. Este es el lugar, dijo el muchacho, acercándose a la piedra. Aquí es donde encontramos nuestras respuestas. Lucas asintió, acercándose también. Colocó su mano sobre los símbolos e inmediatamente sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. Las palabras del viejo guardián resonaron en su mente. El poder de tus sueños está más allá de lo que imaginas. Asterisco. De repente, una luz brillante comenzó a emanar de la piedra, iluminando todo a su alrededor. Lucas y el niño retrocedieron, observando cómo la luz formaba una figura familiar. Era el anciano de cabellos plateados, el guardián, pero esta vez su presencia era aún más imponente. Has llegado al final de tu viaje, dijo, y su voz resonó entre las ruinas. Pero el verdadero desafío comienza ahora. Las sombras, que habían estado ausentes hasta ese momento, comenzaron a materializarse alrededor de las ruinas, moviéndose rápidamente, tratando de rodearlas. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él, pero el guardián levantó la mano, creando una barrera de luz a su alrededor. No tengas miedo, dijo el guardián. El poder que buscas está dentro de ti. Úsalo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Lucas y el chico intercambiaron una rápida mirada, sintiendo que ese era el momento decisivo. Sin dudarlo, Lucas cerró los ojos y se concentró. Sintió la energía de los sueños manifestándose dentro de él, una fuerza que nunca había entendido completamente hasta ese momento. Las sombras se acercaban cada vez más. Pero Lucas sabía que estaba listo. Con un movimiento rápido, él y el niño levantaron las manos, liberando una onda de energía pura, que salió de sus cuerpos en un destello de luz intensa. La fuerza de la energía creada por Lucas y el niño era tan poderosa que las sombras se alejaron de inmediato, sus formas distorsionadas y caóticas se desintegraron a medida que la luz se extendía por todo el espacio circundante. Las ruinas, iluminadas por esa energía, vibraban con la fuerza que emanaba de ellas. Lucas podía sentir el poder que el anciano había mencionado, un poder que no solo provenía de sus sueños, sino de algo más profundo, una antigua conexión, una herencia que trascendía el tiempo y el espacio. Se sentía como si estuviera conectado con todas las generaciones que le precedieron, y que ahora, en ese momento, estaban con él. Las sombras intentaron resistir, pero la luz era demasiado fuerte. Se consumieron por completo y, en cuestión de minutos, no había rastro de ellos. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero esta vez no fue un silencio de miedo o incertidumbre. Era un silencio de victoria. Lucas abrió los ojos y vio que el niño también jadeaba, pero sonreía. Lo habían conseguido. Las sombras, las entidades que los habían estado persiguiendo desde el principio, finalmente habían sido derrotadas. Pero sabían que esta victoria era solo parte de algo más grande. El viejo guardián se acercó a ellos, con expresión serena. Has demostrado la verdadera fuerza que llevas, dijo. El poder que posees no es solo el poder de los sueños, sino el poder de la unidad, el coraje y la fe. Fue esta fuerza la que mantuvo el equilibrio durante tantas generaciones, y ahora, ustedes son los nuevos guardianes de ese legado. Lucas miró al anciano, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que su destino había sido sellado. No solo habían vencido las sombras, sino que ahora tenían una misión: proteger el equilibrio que existía entre los dos mundos, el visible y el invisible. ¿Y ahora qué?, preguntó el muchacho, todavía jadeando, pero con renovada determinación en sus ojos. El anciano sonrió suavemente. Ahora, ustedes tienen la responsabilidad de mantener ese equilibrio. El mundo siempre estará amenazado por fuerzas que no puedes ver, pero ahora tienes el poder y
el conocimiento para luchar contra ellas. Y nunca lo olvides, el futuro está moldeado por tus acciones. Ustedes son los dueños de su propio destino. Lucas sintió el peso de las palabras del anciano, pero al mismo tiempo, una sensación de paz. Sabía que, independientemente de lo que viniera después, no estaba solo. Él y el niño ahora estaban unidos por un propósito mayor, un propósito que los guiaría por el resto de sus vidas. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, y el guardián dio un paso atrás. Su figura se volvió cada vez más translúcida. Recuerda, siempre estaré contigo en momentos de necesidad, dijo el anciano, antes de desaparecer por completo, dejando a Lucas y al niño solos en las ruinas. El silencio de la noche los envolvió de nuevo, pero esta vez no había miedo. Solo había la sensación de que se había logrado algo más grande, y que de alguna manera estaban preparados para lo que viniera después. Lucas miró hacia el cielo estrellado y respiró hondo, sintiendo que su viaje no había hecho más que empezar. Miró al chico que estaba a su lado, que asintió, como si supiera exactamente lo que Lucas estaba pensando. Ahora sabían que, independientemente de las sombras o cualquier otro obstáculo, estaban listos. Porque, al final, el poder de los sueños fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Y así, juntos, regresaron al mundo, listos para enfrentar el futuro y los desafíos que vendrían, confiados en que, con coraje y unidad, podrían moldear el destino a su manera. Si esta historia te enganchó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia.